Mis amados hermanos, el mensaje del día de hoy se llama mucha pluma y poco vuelo. Mucha pluma y poco vuelo. Estamos en el mes de liderazgo y queremos que cada uno de ustedes sean esos líderes que Dios anhela. Amén. Dios nos ha puesto por cabeza en esta nación, aquí en Bogotá, y no por cola. Por eso usted, ¿cómo está liderando? ¿Qué están viendo en cada uno de ustedes? Quiero contarles una historia. Había un hombre citadino, o sea, que vivía aquí en Bogotá y se fue a vivir a una finca. Construyó en su terreno allá un inmueble bien especial para sus hijos, para su casa. Y en esas un día tomó la decisión de ir al pueblo, a la plaza, a mercar y bueno, a quizás conocer personas. Y llegando este hombre allí, se encontró con una subasta. Estaban vendiendo la mejor gallina del país. Esta gallina era hermosa, llena de plumas de diversos colores. Y entonces él apenas llega, al ver que todo el mundo quería comprar esta gallina, dice, levanta la mano y dice: yo pongo 1 millón, doy 1 millón por esa gallina. Para los que saben, una gallina viva vale más o menos aquí en Colombia 80.000, así bien gordita que esté 150.000. Pero este hombre, decidido a quedarse con esa gallina, dice: yo doy 1 millón. Las personas mirándolo con asombro, unos se reían, otros asombrados, pero este hombre todo contento llega a su casa con la gallina y 1 millón no de dólares, de 1 millón de pesos. Llega a su casa y su esposa se queda mirándole y dice: ¿usted qué le pasó? Y esa gallina dice: el mejor negocio de mi vida. Mire esta gallina. Entonces la mujer le pregunta: ¿y esa gallina qué tiene de especial? ¿Acaso pone más huevos? No. ¿Acaso tiene mayor peso que las demás? No. Entonces, ¿qué tiene? ¿Con tanta pluma será que vuela? Tire a ver esa gallina. Tiró la gallina, era tan pesada que ni siquiera podía, porque las gallinas además no vuelan. Dígale al que tiene al lado: mucha pluma, poco vuelo. Finalmente, resignado el hombre de ver tan mal negocio que había hecho, dijo: por lo menos comámonosla. De pronto la mejor comida que nos hemos pegado en todo este año. Y al quitarle ese mundo de plumas, amado hermano, ni siquiera pudo llenar el vientre de esta familia. Era mucha pluma y poco vuelo. Y así hay mucho cristiano, amado hermano. Así hay mucho líder. Mucha pluma, nos vemos muy aprobados, ¿cierto? Nos vemos muy tremendos. Pero a la hora de la final, a la hora de la verdad, no hay nada. Mucha pluma y poco vuelo. Por eso quiero que me acompañe por favor al Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 19. Porque Dios quiere que usted, amado hermano, sea aprobado, sea de ejemplo, sea íntegro en medio de esta sociedad y de los tiempos que se vengan. Amén. Este es el célebre texto bíblico de la gran comisión, ¿verdad? De lo que usted y yo tenemos que hacer. Vamos a leerlo a las 3, por favor. 1, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. A las 3. 1, 2 y 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire que ahí ya no puse una gallina, ahí ya puse un águila. Y yo le pregunto: ¿usted es gallina o águila, hermano? Esa águila tiene plumas y vuela, ¿verdad? Pues, amado hermano, aquí nuestro Señor Jesucristo estaba comisionando a sus discípulos para que ellos fueran y predicaran el evangelio de salvación, para que fueran a todas las naciones y bautizaran a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenían la comisión de enseñarles las palabras, lo que ellos habían aprendido durante los 3 años que caminaron con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver 2 tipos de personas. Primero, el que enseña, ¿cierto? El que va y hace la obra. Y el segundo tipo de persona es el discípulo,
O sea, hay un líder y hay un discípulo. Alguien que va a escuchar el mensaje de Jesucristo. Alguien que tiene que aprender algo que no sabía. Porque los que caminaron con Cristo, ¿quiénes habían sido? Los discípulos. Y quizás muchos de nosotros somos líderes, pero también fuimos discípulos, amén. O hay otros que somos discípulos, o hay otros que no tienen ni idea del evangelio de salvación. Por eso hoy mi mensaje es cómo usted va a poder enseñarle a esta nación tan, en los tiempos que estamos viviendo, cómo usted va a poder enseñar, porque las personas de afuera no tienen ni idea del evangelio de salvación, de la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el carácter que usted tiene que tener para ser ejemplo? Porque imagínense estos discípulos siendo mal ejemplo. Tenían que, mire lo que dice, enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero si dan mal testimonio, pero si esos discípulos no son íntegros, pero si predican algo que Jesús no había enseñado, pues finalmente no le están dando al blanco, ¿verdad? Por eso el mensaje es mucha pluma y poco vuelo. ¿Realmente usted está siendo de ejemplo para esta nación? ¿Usted es la esperanza de Colombia, de Bogotá, de la empresa donde trabaja? Hoy quiero que veamos los atributos de un buen líder. ¿Qué atributos tienen que estar en usted para ser ese líder y poder discipular a las nuevas generaciones que se están levantando? Y si usted es discípulo, pues también esos atributos que usted debe tener para ser un buen discípulo, amén. Y quiero hablar de varios líderes y varios discípulos en la Biblia. El primero que quiero hablar es de Moisés y de Josué, amén. Estos dos es un líder y un discípulo, y este discípulo más adelante se convirtió en un líder, así como usted. Probablemente hoy usted es un líder y va a seguir liderando, amén. Pero si usted es un discípulo, lo ideal y la meta en Cristo Jesús es que se convierta en un líder y así poder esparcir más el reino de Dios, amén. Quiero hablar de Moisés y Josué y quiero hablar de 4 atributos. En este primero es: un buen líder tiene que tener tiempo de calidad con sus discípulos. Y yo le pregunto, ¿Moisés compartió tiempo de calidad con su discípulo o con sus discípulos? Pues la Biblia me revela que sí. Este hombre, recuerden, Moisés es llamado, Dios lo comisiona ya en Éxodo 4, tiene el respaldo del Espíritu Santo, con 10 señales sobrenaturales liberta a una nación, ¿cierto?, de cautividad allá en Egipto. Cruza el mar en 2. Él como punta de lanza, ¿cierto?, levanta, dice en Éxodo 14, la vara y las aguas se abren y viene un pueblo detrás de él. Tremendo liderazgo, ¿no? Un líder siempre va adelante como punta de lanza. Pero estando allí en el desierto, Dios viene y lo llama. En Éxodo 20, recuerde que viene, le da la ley, el manual de convivencia, como más de 600,000 personas pues van a poder residir en una misma cultura, en una misma nación, en una misma tierra. Pero en Éxodo 24 el Señor llama a Moisés para tener tiempo de calidad, para hablar con él. Y ¿sabe lo primero que hace este hombre llamado Moisés? Teniendo ancianos, en un equipo de trabajo, teniendo a Ur y a Aarón, que eran también líderes que caminaban con él. Pero dice ahí en Éxodo 24 versículo 13 que él se levanta, responde a la petición de Dios que vaya al monte Sinaí, y se levanta, no se levanta solo, sino se levanta con su discípulo, con su siervo Josué. Mire qué tremendo, porque este hombre llamado Moisés tenía un discípulo. Actualmente podemos decir tenía un Timoteo, tenía alguien de confianza que él estaba formando. Y un buen líder tiene que ser formador, porque ¿qué nos decía Mateo 28:19? Id, ¿cierto?, a ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Moisés coge a Josué y ambos suben al monte Sinaí, y no suben solo. Mire qué bonito que la Biblia nos da, o le da una honra a Josué. Mientras que se habla de los ancianos en plural, a Josué lo llama por el nombre. Y qué bonito, amado hermano, que usted tenga un discípulo que, aunque caminemos con varias personas, hay unas personas que quizás son más cercanas que otras,
porque lo están escuchando a usted, porque usted está haciendo referencia para esas personas. Pues este era Josué. Dice la Biblia que apenas llegaron a la frontera del monte Sinaí, Moisés le dijo a los ancianos: ustedes quédense aquí y espérenos, hablando en plural ahí en el capítulo 24 de Éxodo. Mire qué tremendo, que pasa el tiempo, usted conoce la historia. 7 días espera Moisés hasta que Dios lo manda a llamar al monte Sinaí. Él entra solo, pero en Éxodo 32, cuando Moisés baja otra vez al pueblo, ¿dónde estaba Josué? Mire qué tremendo. Míreme la mano. Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con Dios. Josué estaba esperando a Moisés en la frontera del monte, y el pueblo estaba en pecado y en desobediencia, porque los copastores que estaban en ese momento, que era Aarón y Hur, ¿Aarón qué hizo? Levantó un becerro de oro. El discípulo está cerca, mientras que usted como líder espiritual está ahí en la mera presencia de Dios, en ayuno, en oración, en consagración, deleitándose de la palabra de Dios. Nuestros discípulos están ahí detrás siguiéndonos. ¿Cuántos dicen amén? Viendo nuestra integridad. Sale Moisés corriendo para el pueblo, ¿y qué le dice Josué? Él no estaba contaminado. De hecho, Josué presume que había guerra, que habían venido a atacarlos, cuando mentiras, esos estaban era de parranda, esos estaban era enfiestados. Mire que un buen discípulo no se contamina con el mundo. Un buen discípulo está esperando a su maestro. La indicación está bajo sujeción, está esperando su momento. Finalmente, cuando baja Moisés con Josué al pueblo, ¿qué se encuentran? ¿En dónde estás, amado hermano? ¿Eres líder? ¿Estás en esa consagración, evitando el espíritu de este mundo? ¿Consagrando tus ojos, tus oídos, tu mente, tu corazón? ¿O como Josué, estás en el proceso? Que también estamos en ese proceso de santificación, donde quizás sí, queriendo hacer lo bueno, a veces no lo hacemos, sino hacemos el mal que no queremos hacer. Pero ahí, Señor, perdona nuestros pecados, y queremos estar cerquita ahí al ungido de Jehová, que es Cristo. O finalmente, como el pueblo, levantan un becerro de oro. Ahí sí, que chévere. Ahí sí, venga y bailamos, venga y nos gozamos también con esa música que quizás estaba ahí. Venga y compartimos también con lo que profanan otros. ¿Qué tipo de persona eres, amado hermano? Tenemos la consecuencia. La consecuencia es que más de 3,000 personas fueron erradas del libro de la vida, fueron muertas. Y esa es la consecuencia cuando no queremos caminar bajo un liderazgo de Dios, cuando no queremos ser discípulos. Usted debe ser radical, porque si no somos radicales, en juego está nuestra familia, en juego están nuestros hijos, en juego está nuestro hogar. O eres o no eres de Cristo, amado hermano. Y yo quiero ser de Cristo. ¿Tú quieres ser de Cristo? Aniégate, amado hermano, a sí mismo. Toma la cruz y sigue a Jesucristo. No es fácil. Algunas veces nos van a decir religiosos. ¿Sabe? El pueblo dijo: ese Moisés se fue, se perdió. Ese hombre, ni siquiera le dijeron Moisés, ese hombre salió y se fue. Un hombre natural no entiende lo espiritual, mas el espiritual conoce y juzga todas las cosas, dice 1 Corintios 2:14. En el nombre de Jesús, hoy mi llamado es: toma el liderazgo que Dios te ha dado, pero ese liderazgo está condicionado con la consagración, con el ejemplo, con la integridad, dando una milla más. Y si eres discípulo, amado hermano, ahí sea fiel, sé leal. Imagínate a Josué con los brazos cruzados 40 días y 40 noches esperando ahí. ¿Será que ya casi? ¿Y qué le estará pasando al pueblo? Pero a él, el fiel, el leal. Si tú eres un discípulo, eres cercano. Dice en Juan capítulo 3, cuando Juan el Bautista está hablando ahí de nuestro Señor Jesucristo, dice que el amigo del esposo se deleita en sus palabras y en estar cerca. Y esto es un buen discípulo. Un buen discípulo, ¿sabe qué hace? Desea estar cerca de su maestro, de su pastor. Desea
escuchar las palabras. Por eso Juan 10, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo los conozco. Porque ¿sabe qué hacen las ovejas? Son unos buenos discípulos. Se deleitan en las palabras de su maestro. Y yo le pregunto a usted como líder, porque aquí todos somos líderes, ¿cuántos dicen amén? Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Sus discípulos quieren estar cerca? ¿Se deleitan de sus palabras, amado hermano, amada hermana? ¿Es usted ese ejemplo? ¿O por el contrario está dando muy mal ejemplo? Porque eso es, lamentablemente, Aarón como líder se portó muy mal. Y su liderazgo estropeó y fue piedra de tropiezo para 3,000 personas. ¿Tu liderazgo está estropeando a otros? ¿Tu liderazgo quizás está haciendo que hablen mal del cuerpo de Cristo? Hoy es un día de reflexión. ¿Cuántos dicen amén? Un buen líder tiene tiempo de comunión, pero ¿sabe? Un buen líder también delega. ¿Y usted es bueno delegando? ¿Sabe? Una comparación entre Moisés y Josué. Ya cuando Josué, y para volver al punto para poderlo concluir bien, mientras que Moisés tiene tiempo de calidad con Josué, mire que cuando usted estudia a Josué, Josué siempre dice ahí en Josué 24:15: pero yo en mi casa serviremos a Jehová. No hay un nombre en el ministerio de Josué que tenga un liderazgo. Siempre habla en común, en el pueblo, en los ancianos. Pero mire que Josué no tenía un Timoteo, Josué no tenía un Josué. ¿Por qué, amados hermanos? Si por gracia él había recibido un mentoreo, un seguimiento, ¿por qué por gracia él también no lo tenía? Y quizás la respuesta es, para algunos dirá: es que nunca hubo un Josué que estuviera ahí cerca. Es que no hubo alguien que estuviera ahí quizás como él, sino que simplemente habían siervos. ¿Qué es un siervo, amado hermano? Dice en Juan 15:15: no lo llamaré más siervo, ¿cierto? Siervo es un esclavo, gente que recibe la orden y la ejecuta. Siervos útiles, en realidad inútiles. Pero un siervo útil, ¿cierto? Un discípulo, ¿sabe qué hace? Da una milla extra y quiere estar ahí. Quizás Josué no lo tuvo. O quizás una segunda hipótesis: Josué no tenía el tiempo. Había tanta conquista, había tanta tierra que poseer, tanta responsabilidad, tantas cosas, que finalmente él dijo: no, yo en mi casa, si acaso mi esposa y mis hijos y el resto, yo les he dado un ejemplo y ellos verán. Pero ¿sabe qué hace un buen líder? Mateo 28:19: id y haced discípulos. La vara no la pone Cristo, no Josué. ¿Cuántos dicen amén? Y usted tiene que tener tiempo de calidad con sus discípulos. Y discípulos de Dios, usted tiene que tener tiempo de calidad con sus líderes. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Usted es bueno delegando? A mí me cuesta, si le soy sincero. Pero mire que Moisés, en Éxodo 17 viene la batalla contra Amalek, los amalecitas. Y mire que hace un buen líder. Moisés, primero, él conoce la capacidad de sus siervos, o de sus amigos, o de sus discípulos. Y sabe que probablemente el más joven y el de perrenque que podía estar en una batalla, pues era Josué. Y manda a Josué con espada a que vaya a la batalla y la pelee. Pero él no está en la batalla. Él está con sus manos en alto, orando para que venga el Señor y pues tenga misericordia de ellos y los respalde. Pero vienen otros dos líderes llamados Uri y Aarón, ¿y qué están haciendo? Levantándole las manos. Y mire que cuando uno es líder, usted tiene que tener la capacidad y la sabiduría de saber con qué tipo de personas trabaja. Yo sé muy bien quién es mi líder de alabanza y por qué está liderando alabanza. Como sé también quién es mi líder de intercesión, porque conozco sus capacidades. Y conozco que probablemente si cambiase el liderazgo a otro tipo de cosa, pues no va a tener la capacidad para hacerlo. Y para eso usted tiene que ese tiempo de comunión, pues haber conocido a las personas y saber cuáles son sus fortalezas y también sus debilidades. ¿Cuántos dicen amén?
Aquí Moisés tenía que delegar porque probablemente él ya era de avanzada edad. No era igual con la espada que como Josué. Y para que usted pueda delegar, tiene que quitarse el sesgo de que sí o sí hay personas mejores que nosotros. Quite ese orgullo. ¿Cuántos dicen amén? Un buen líder entiende que aunque hayan personas más sabias, más inteligentes, más fuertes, Dios nos ha dado una gracia especial para liderar y punto. Porque Él es el que pone y el que quita. Y si Dios puso que tú fueses el que lideraras en esa casa, en esa empresa, pues usted con humildad va a reconocer el talento que Dios ha puesto en otros y va a honrar esos talentos. ¿Cuántos dicen amén? Con el fin de un bienestar comunal. Porque finalmente era la batalla contra el pueblo de Dios. Y la victoria, la gloria iba a ser para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, no le cueste delegar. Delegue. Mire, como pastor yo solito no puedo llevar esta congregación. Les contaba que hace 8 días que cuando el Señor me mostró que era pastor, Él me lo mostró en un sueño y yo llevaba esa silla de ruedas donde estaba mi papá con gran dificultad. Y era muy pesado. Y yo sé que el cabot de Dios es demasiado pesado. Necesitamos un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos personas aprobadas y útiles para toda buena obra. Por eso qué bendición que todos fuéramos líderes acá, ¿verdad? Ojalá todos fuéramos líderes, para que así mismo podamos soportar tanto peso, tanta gloria, y que muchos pudieran ser salvos. Amén. Mire que Moisés delega, pero sabe que Josué no tanto. Y cuando usted lee Josué 13:1 dice, le dice Dios a Josué: tú ya eres viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y usted lee por allá en el capítulo 23, el versículo 2, y ¿sabe qué hace Josué? Manda a llamar a todos y les dice: se me acabó el tiempo. Y ¿sabe? Josué es un poco egoísta, sino que él dice: yo no tengo tiempo, yo ya no puedo, no sé qué hacer, venga a ver, organizamos. Pero él, ¿por qué no había delegado a otras personas con la misma capacidad que en él? Y amado hermano, hoy debo recordarle: usted solo no puede hacerlo, no sea casa sola. Dígale al que tiene al lado: no sea casa sola. Necesitamos que otros oren también por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que otros levanten nuestras manos cuando estamos cansados. Yo les doy las gracias porque esta semana vi el cariño y el amor de Dios a través de muchos de ustedes, que me mandaron un mensaje, que me mandaron una oración. Sé que intercesión estuvo ahí orando a las 4 o 5 de la mañana. Gracias a los que nos visitaron, porque ahí nos demuestran que solos no podemos, que necesitamos un cuerpo. Amén. Josué dijo: ya se me acabó el tiempo. Y quizás usted dirá: pero ¿cómo? No puedo, no tengo la necesidad. Qué bendición que lo entiendas de esa manera, porque necesitas un equipo, necesitas personas. Usted, hombre de Dios, no puede solo en esa casa, necesita una esposa. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa mujer tiene que ser sabia, que edifique ese hogar. Ahora también necesitamos hijos, porque nuestros hijos, por ejemplo, yo que tengo hijos pequeños en este momento, uy, Dios mío, ayúdanos. Pero sé que el Salmo 137 dice que como aljabas, esos hijos van a crecer y nos van a ayudar y nos van a sostener. Aquí mi madre, por ejemplo, perdón madre, la pongo de ejemplo, pero mi madre en este momento tiene 2 hijos. Y es mejor 2 que nada, ¿verdad? Y nosotros como sus hijos, mi hermano, yo veo cómo viene y bendice a mi mamá y le da un bienestar en sus emociones, en su corazón, en su mente. Igual quizás yo con mis oraciones. Bueno, un hijo que honra es una bendición, ¿verdad? ¿Qué tal si no hubiera hijos, mamá? ¿Cómo sería? Diferente. No teman a tener hijos, porque van a ser una bendición cuando crezcan. ¿Cuántos dicen amén? Si crecen bajo la voluntad y la enseñanza de la palabra de Dios. Quizás al principio va a ser doloroso no dormir y bueno, toda la etapa de crecimiento, pero sé que los hijos son herencia de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Asimismo, los hijos espirituales, porque los hijos espirituales nos sacan canas al inicio también. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos espirituales son inmaduros, son recién nacidos, nacidos del Espíritu, y a veces quieren volver para atrás. A veces los discípulos resultan hablando también mal del papá.
Resultan también haciendo cosas que uno dice, pero ¿otra vez? Sí, pero cuando estos hijos espirituales maduran, uy, hermanos, son una bendición para el reino de Dios. Por eso, líder de Dios, denle paciencia a esa ovejita que usted tiene allá en el trabajo. Usted dice, pero es que ya le prediqué y otra vez volvió para atrás. Téngale paciencia, siga consolidando, siga enseñando, siga mentoreando, que cuando dé el fruto, usted tiene una corona de justicia en el reino de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tercero, ¿lo expuso en la presencia de Dios? Sí. Un buen líder tiene que llevar a las personas a Cristo. Amén. Y mire qué bonito, porque Moisés, Josué dice en Éxodo 33:11 que Josué habitaba en el tabernáculo. ¿Por qué habitaba Josué en el tabernáculo? Porque probablemente se la pasaba con Moisés, que habitaba en el tabernáculo. Había un ejemplo, había una integridad que Josué veía y quería replicar. ¿Y cuál es el ejemplo que usted da? Las personas se la quieren pasar en la iglesia porque usted la pasa en la iglesia. Eso es así de fácil. Si usted es vulgar en su casa, sus hijos van a ser vulgares. Entonces uno se da cuenta. Yo soy maestro en un colegio, en una universidad, y yo veo esos chinos tan vulgares que yo no tengo que hacer cuentas para saber cómo son los papás. Dice en Juan 5 que todo lo que el hijo ve hacer del padre, eso hace. Y usted es un padre porque usted es un líder, amén. ¿Cómo son sus ovejas? Y a veces yo veo a mis ovejitas y ay, Padre, ayúdame a cambiar, porque si ellos son así, quizás yo soy así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo estás liderando? ¿Qué ejemplo estás dando? Josué, dice en Josué 7:10, mientras que Moisés habitaba en el tabernáculo y allí habían personas, ahí está Josué detrás. Mire que cuando vino lo de Acán, ¿se acuerda? Que perdieron la batalla. Mire que Josué se rindió a Dios y fue a llorar y a llorar, pero no había nadie con él. Y tiene que decirle el Señor, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Casa sola. No había un concilio, no habían consejeros, no él ahí, el Señor. Y sí, lo he enseñado, la relación del Señor, tú y el Señor. Pero hoy también tenemos que recordar que somos un cuerpo. ¿Cómo caminarán dos si no estuviesen de acuerdo? Hoy tenemos que recordar que usted no puede solo, y por eso Dios instituyó una iglesia. O si no, entonces la gente congréguese en su casa como unos enseñan, que allá es lo mismo. No es lo mismo, hermano, porque aquí en la iglesia es donde Dios santifica a los santos. Aquí en la iglesia, en la comunión de los hermanos, es donde usted es fortalecido. Cordón de 3 robles es quien lo romperá. Aquí es donde se fortalece la comunión de los hermanos con Cristo, amén. No está solo, hermano, pida consejería, pida ayuda, un SOS. Pastor, necesito hablar con usted. ¿Dónde están los consejeros? Venga a ver un líder espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar aquí con Moisés y Josué, mire que un buen líder afirma a sus discípulos públicamente. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Usted lo puede leer allá en Números 27 o en Deuteronomios 34. Públicamente oró por Josué y dijo: este es el que me va a suceder. Es porque este ha dado un ejemplo, porque este ha estado conmigo, porque mi confianza está en este. Y yo le pregunto a usted, ¿a cuántas personas usted ha hecho eso? Es difícil, ¿no? Porque la Biblia declara: no impongáis manos a la ligera. Ahí Pablo le decía a Timoteo que tuviera cuidado de poner líderes a lo loco sin no tener un proceso, sin no tener un liderazgo. Y yo le puedo experimentar. A veces cuando uno pone personas hacia la ligera para crecer, hermano, tomamos malas decisiones. La única evidencia para que sean líderes aprobados, usted lo puede ver, Hechos capítulo 6, personas llenas del Espíritu Santo y que den un testimonio. Segunda de Timoteo 3, personas aprobadas, ¿cierto? El que anhelo de espada bien desea. Hombres de una sola mujer, no vamos al vino, tienen que tener una integridad. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire que Josué no afirmó a nadie. Termina el libro de Josué diciendo: bueno, yo en mi casa serviremos al Señor, y ustedes, usted verá qué hace.
Y no, amado hermano. Yo he escuchado personas así: mis hijos, yo me lavo las manos, ellos ya están grandes, ya conocieron, allá ellos verán qué hacen. O pastores también: no, yo ya les predico cada 8 días, allá ellos verán. No, hermano, hoy hay un llamado porque la Biblia declara: fórzalos a entrar. Y en cuanto a usted como líder, es que yo le estoy hablando a los líderes en esta mañana, usted tiene que forzarlos y dar una milla extra. ¿Cuántos dicen amén? Decía el padre Harold, que me gustó, no lo había visto así: a tiempo y fuera de tiempo. Y nuestros hijos un día van a estar fuera de tiempo porque se casaron y van a tener hijos, pues allá usted tiene que seguir insistiéndoles. Así mismo con nuestros hijos espirituales, porque es que hay unos que ya tienen liderazgo, ya tienen palabra de sabiduría, de ciencia, y uno dice: uy, Señor. Pero así mismo allá uno tiene que caerles, exhortarles cuando uno vea que está mal. Les soy sincero, a veces mi madre, perdón que mi mami está aquí en primera fila, es la única referencia que tengo así, pero viene y me exhorta, viene y me corrige. Y yo: ¿esta mujer qué? ¿Cierto? Porque es válido, porque Jesús dijo: ¿y esta mujer qué? Allá en Juan 2. Pero sabe, madre, te vendémosle un fuerte aplauso a la vida de mi mamá, porque ella está haciendo la chamba, hermanos. Nunca vas a dejar de ser líder. Siempre tienes que amonestar, corregir, enseñar, redarguir, ser útil para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Perfeccionar el hombre, como dice ahí en 2 Timoteo 3:16. Somos inspirados, líderes, para inspirar a otros. Amén. Elías y Eliseo. Vamos a ver este otro liderazgo. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo de los hombres de Dios. Amén. ¿Usted cree que Elías invirtió tiempo de calidad con Eliseo? Mire qué tremendo. Y usted tiene que tener cuidado, líder, porque probablemente el carácter de Elías era muy fuerte y era muy tosco. Desde el llamado, en primer libro de Reyes capítulo 19, la última perícopa, usted puede saber que viene Elías, le pasa el manto a Eliseo, y Eliseo viene y: oiga, yo quiero ser su discípulo. ¿Qué tengo contra ti? Déjame despedirme de mi papá. ¿Se acuerda que dijo? Usted haga lo que quiere. Si me quiere seguir, usted verá, y si no, usted verá. Carácter difícil. Y en el segundo libro de Reyes, el capítulo 2, ¿sabe qué le dice? Quédese aquí, ya Dios dijo que me iba a recoger, no me siga. Pareciese que le estuviera diciendo el líder al discípulo: aléjate de mí. Pero ¿sabe qué hace un buen discípulo, hermano? Como Ruth: no diga que me vayas, sino donde fuere que fueres, yo iré contigo y tu Dios será mi Dios. Hermano, Eliseo sabía muy bien que Elías era un hombre de carne y hueso, y que cuando somos hombres de carne y hueso tenemos defectos, vamos a fallar, hermanos. Pero en Elías había algo especial, había alguien especial mejor, y era la presencia del Espíritu de Dios. Amado hermano, tenemos un mal carácter, cuida tu mal carácter. Lo vimos hace 8 días, porque el mal carácter, ¿qué hace? Rompe la dádiva de Dios. Sin embargo, usted como discípulo, usted no está siguiendo a un pastor simplemente porque es un buen orador o un buen elocuente. Usted lo sigue porque la presencia del Espíritu de Dios habita en esta persona. Eso es un buen líder. ¿Sabe? Muchos años no podía creer y me amargué con un líder espiritual porque tenía un muy mal carácter. Y hace poco por allá lo vi en una vigilia predicando. Yo decía: ese hombre tiene la presencia de Dios. Gracias, Señor, por ponerlo en mi camino. Y solo hasta que me vi con él, le pedí perdón, lo honré, dije: Señor, gracias, porque bienaventurado el que recibe el perdón de sus transgresiones. Porque el amargado era yo y el hombre de Dios avanzando. Amado hermano, un buen discípulo, que hace, honra la presencia de Dios en otras personas. La unción que se honra es la unción que se recibe. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Jesús no hizo milagros en Nazaret porque no lo honraron. Y dice que en Marcos que los pocos milagros que él hizo fueron personas donde él oró por ellos e impuso sus manos. Honra a tu pastor, honra a tu líder. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. En cuanto a Eliseo, ¿tuvo tiempo de calidad? Claro, no hay que por honra
él permaneció ahí, vive Jehová en cuya presencia estoy, hasta que recibió su bendición. Y este hombre tuvo varios siervos. De hecho, en Segunda de Reyes dice criados. ¿Pasó tiempo de calidad con Jesse? Yo diría que demasiada. Cuando usted lee el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, con la tsunamita, hasta Jesse venía y impartía. ¿Se acuerda que se quedó Eliseo en la casa de la tsunamita? Y mire que era velado lo que le pasaba a la tsunamita por Eliseo. Él no sabía, porque le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti, mujer? Ella no dijo: no, yo estoy bien. Y Eliseo: ¿pero qué? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Y Jesse sí viene y hace cálculos y dice: no, mi señor no tiene hijos. Mire, este discípulo tenía voz y voto en el ministerio de Eliseo. Eso es, dígale que tiene al lado, confianza. Eliseo caminaba con su siervo. Ya usted conoce la historia que pasó con Jesse. No es el único siervo. Cuando este siervo cae, recuerde, eso es Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 5 viene Naamán y Eliseo. Viene la caída de Jesse. Pero en Segunda libro de Reyes, el capítulo 6, viene otro criado. ¿Se acuerda de ese otro criado que es el que se le abre los ojos? No es Jesse, es otro criado. Y ve la gloria de Dios. Tenía tiempo de calidad con sus discípulos. Este tiempo de calidad, ¿cuál es? Cuando el líder ora por sus siervos, por sus discípulos. Cuando el líder hace partícipe a sus discípulos también del ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Les soy sincero, a mí me cuesta, o bueno, me costaba, porque últimamente ya delego, ya es mucho. Pero nos costaba porque uno quería hacerlo todo, porque también había un celo santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque uno dice: ¿qué tal salgan con cosas? ¿Y qué tal se les suba el ego a la cabeza? ¿Y qué tal me hagan división? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y esos qué tales hacen muchas veces que uno no delegue. Pero en el nombre de Jesús, usted para eso tiene que tener tiempo de calidad con sus discípulos y analizar y discernir qué hay en el corazón de las personas e ir soltando. Y si ve que de pronto se van mucho, jale otro poquito. ¿Cuántos dicen amén? Elías delegó responsabilidad. Dice en el primer libro de Reyes 19:16: y Eliseo, hijo de Safat, Abel, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mire qué hermoso esto. Nuestros discípulos, usted como líder, va a entender que todo no lo podemos hacer. Y quizás van a haber situaciones que va a dejar que usted esté en quietud. Pero el ministerio y el reino de Dios siempre va a avanzar. Y usted necesita discípulos que lo respalden cuando usted ya no pueda. Usted necesita personas, amados hermanos, que si la iglesia, mire qué hermoso, papá falleció y el Señor vino y levantó. Gloria a Dios, fue uno de sus hijos. Pero tus discípulos deben hablar como tú, pensar como tú, hasta parecerse a ti, amado hermano. Y yo honro, por ejemplo, a Jesús. ¿Dónde está Jesús, Florida? Bueno, ahí por ahí está. Cuando yo veo predicar a Jesús y ministrar a Jesús, yo me gozo porque me estoy viendo ahí. Digo: gloria a Dios, porque se está haciendo un trabajo. Gloria a Dios, porque si alguien me dijera y yo no puedo ir a predicar a otra iglesia, mando a uno de mis discípulos. La misma unción, la misma palabra, la misma fe, la misma doctrina. ¿Quién es tu escudero, amado hermano? ¿Quién es tu discípulo? ¿A quién enviarías tú si no puedes ir a trabajar? Mire que cuando yo era músico, de hecho ayer que tenía que ir a tocar, a hacer una cosa, no pude ir, y mandé a alguien aprobado, alguien que tenía el conocimiento, pero también tenía los equipos. Quisiera mandarlo a usted, hermano, pero es que usted no tiene el conocimiento musical ni los equipos musicales. Esos son nuestros discípulos, que sean personas como los valientes de David. Eran igual a David. Por eso tenemos que formar personas. Y discípulo, déjate formar, porque hay discípulos quizás que los han formado en otras iglesias, porque no comen la palabra que se da en este altar, entonces se come la palabra por allá de otro pastor que va en contra quizás de muchas cosas de las que hacemos, porque Dios le da otra visión, porque quizás ni se congrega, está en otra sintonía. Te vas a frustrar. Quizás
no está siendo discipulado en esta casa, hermano. Y hoy es un bello día para que reflexionemos y digamos: Señor, ¿qué quieres para mí? Eliseo, ¿qué hizo? Aquí es mi bendición. Y lo expusieron ante la presencia de Dios. Mire qué tremendo, porque Elías le dijo: ¿qué quieres? Y Eliseo, ¿qué le dijo? Una doble porción de la que tú tienes. Y Elías, ¿qué le respondió? Cosa dura has pedido. Mire, no va a ser fácil. Hay varias personas que me han dicho: pastor, yo seré su mano derecha. Pastor, nosotros seremos ahí sus atalayas, ahí estaremos. Pero igual que Elías, siempre la respuesta ha sido: pues permanezca, acérquese usted. Es que no me siento pastoreado. ¿Usted ha llamado? ¿Usted ha querido seguir el consejo? ¿Usted se ha acercado? Elías, ¿qué dijo? Dura cosas pedido, solo si permaneces y estás hasta el último momento que el Señor me arrebate. Se la puso difícil, ¿cierto? No va a ser fácil, hermano, porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pero si usted toma la decisión de seguir un legado, usted toma la decisión realmente de avanzar a lo que Dios ha dicho de ti, amado hermano, usted va a permanecer en las buenas y en las malas. Hermano, mire, hoy usted es discípulo, pero usted mañana va a ser un líder. Y usted mañana va a ser el que va a estar aquí en un altar y va a tener discípulos igual que lo que usted ha sembrado. Yo lo he visto con lo que pasó con mi papá. Porque cuando estaba con mi papá, yo estaba allá en el piano y papá decía una reunión de liderazgo y yo no venía. Y decía: congréguense entre semana, y mi esposa era la que me empujaba. Y escuelas bíblicas, y difícil. ¿Y sabe todo lo que el hombre siembra? Ahora como pastor digo: pobre mi padre, gloria a Dios, está descansando. Y muchas veces siembro lo que coseché con ese líder espiritual. Hermano, dice Gálatas 6: siembre esperanza, siembre vida. Ahorita que usted es discípulo, ¿cuántos dicen amén? Ahorre ese tiempo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Termino con Elías y Eliseo. Lo afirmó públicamente. Dice Segunda de Reyes 2:10: cosa difícil has pedido, si me vieses cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Pues mire qué hermoso. Él toma el manto, lo parte, ¿se acuerda? Golpea las aguas, se abren en dos. Pero los hijos de los profetas que estaban al otro lado, ¿qué dijeron? El Espíritu de Dios que reposaba en Elías ahora también está en Eliseo. Y apenas Eliseo se cruzó, se postraron delante de la presencia de Dios. En el ministerio de Eliseo, ¿él dotó a alguien? ¿No hubo quien? Jesse, que era, se toteó, no quiso esperar su momento. La codicia, quizás el amor al dinero, no quiso estar bajo sujeción, se toteó. Y yo creo que la frustración de Eliseo fue que él dio tanto, llamaba tanta la presencia de Dios, que él dijo: vive el Jehová en cuya presencia estoy, que él quizás estaba esperando que alguien fuera así, que viniera un siervo también y le dijeran: aquí estoy. Y como puede pasar mil cosas, pero pastor, ¿qué hay que hacer? Yo voy a predicar, yo voy a servir, venga a ver, vamos a orar, vamos a ayunar, camine pastor para esto, camine. No había quien. Y esa es la frustración de muchos de nosotros como líderes espirituales, que quisiéramos, amado hermano, ¿cuántos anhelamos la presencia de Dios? Mire, cuando voy a un congreso del Espíritu Santo, soy el primero en la fila. Usted debería ser el primero que está aquí en las sillas, hermano, el primero que llega temprano. Vamos a orar, usted debería ser el primero que pase aquí adelante, anhelando la unción del Espíritu Santo. Usted viera como yo corro detrás de la unción, porque honro el ministerio de los hombres de Dios. Pero como no hay, amado hermano, qué frustración debió sentir Eliseo. Amén. Número 3, quiero que analicemos
Son solo 4. Analicemos el liderazgo de Elí y Samuel, porque este sí fue un liderazgo quizás erróneo. Elí invirtió tiempo en Samuel. Me quedó mal escrito. Dice la palabra del Señor: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué tal el liderazgo de Elí? Pues hermano, miren, primero Elí le permite a Samuel habitar ahí en la casa de Dios. O sea, le permite, quizás era un buen líder. Pero ¿sabe? En la casa de Elí había corrupción. Y en la casa de Elí había un muy mal ejemplo, porque sus 2 hijitos, ¿cómo eran? Fornicarios, habían problemas de inmoralidad sexual. ¿Qué más había en la casa de Elí? Corrupción, porque estos amiguitos venían y se robaban, ¿se acuerda? Ahí de las carnes y de las ofrendas. O sea, había corrupción. ¿Qué más había? Manipulación, porque estos hijitos cogían a las doncellas en las puertas de la entrada. ¿Y qué hacía? Puros lobitos, ¿no? Y mire qué tremendo, que mientras Elí quería ejercer autoridad sobre este joven Samuel, ¿qué podía ver? Pues una mentira. Mientras que se hacía la liturgia de la iglesia, eran buenos ejemplos, pero en la intimidad de la casa había un muy mal ejemplo. Y líder de Dios, papá, mamá, en la iglesia muy bonitos, gloria al Señor. ¿Y cómo estás viviendo en tu casa? Muchos de los hijos de los líderes espirituales no quieren saber nada de una iglesia por ver esos malos testimonios de un papá pastor en la iglesia, pero un papá abusivo en la casa, de una mamá en la iglesia muy servidora, muy bonita, muy detallista, pero en la casa una peleona, una gritona, una irada. ¿Y qué está viendo este joven llamado Samuel? Pues una fachada, dígale al que tiene al lado, una mentira. Sin embargo, lo expuso ante la presencia de Dios. Tenemos malos carácter, ¿verdad? Pero había algo en la casa de Elí, y era que el arca del pacto reposaba en esa casa. Y Samuel, el joven Samuel, dormía al lado de la presencia de Dios. Mire qué tremendo, amados hermanos. Antes de que la lámpara de Israel, de la lámpara de la casa de Dios se apagara, Dios volvió a llamar. Y dice en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, que escaseaba la voz de Dios. No había visión, a consecuencia de que de un mal carácter, de una fachada. Sin embargo, este joven Samuel, aunque siendo discípulo de Dios, no se dejó interrumpir aún por lo que veía. Y esto es bueno, amados discípulos de Dios, porque quizás vas a ver liderazgos que no son aprobados y que están dando un mal ejemplo. Quizás vas a ver liderazgos que han profanado las escrituras, pero tú has crecido a través de la palabra de Dios, y eso no te puede afectar tu comunión con Dios. Porque Samuel crecía, y ¿sabe? Crecía, sus palabras no caían. Y amado hermano, muchas personas que conozco no se congregan porque dicen: tal pastor me hizo esto, y esa iglesia eran unos mentirosos porque pasó esto. Y se vuelven enemigos del cuerpo de Cristo, y hablan tan mal de los pastores, y hablan tan mal de los evangélicos, porque nunca entendieron, nunca su mirada estuvo en Jesucristo. Y tú como discípulo, claro, tienes que estar bajo sujeción, pero si tu líder no es íntegro, si tu líder no da un buen ejemplo, hermano, sigue poniendo tu mirada en Jesucristo. No te amargues y no cierres tu corazón y no pongas un corazón de piedra. Ya Dios va a traer, dice en Jeremías 10, pastores conforme al corazón de Dios. Y si no hay, usted sea ese pastor entonces. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe? Samuel, aunque vio tanta corrupción, su corazoncito no se desvió. Y yo, qué emoción cuando por allá escuchó: Samuel, Samuel, Samuel. ¿Sabe qué es un buen líder? Mire, presta atención acá. Un buen líder entiende que Dios puede llamar a otros.
Un buen líder puede entender que vienen silencios de Dios, pero Dios puede usar hasta el más pequeñito para hablarme a mí. Un buen líder tiene humildad. Y aunque no le estaba hablando a Elí, porque ya le había hablado un capítulo antes, había mandado un profeta y no quiso escuchar ni corregirse, vino y le dijo Elí a Samuel: cuando vuelvas a escuchar la voz de Dios, dile: heme aquí, que tu siervo escucha. Esto me demuestra en el liderazgo de Elí una humildad. Delegó, sí. Si usted escucha la voz de Dios, recíbala. Y al otro día, ¿qué le dijo Samuel a Elí? No me escondas nada, dime todo lo que él te ha dicho, no me encubras nada. ¿Y qué hizo el joven Samuel? A la yugular. Discípulos de Dios, no tengan miedo de exhortar a sus líderes tampoco, con respeto, si ves que están fallando. Mire, como líder espiritual a veces todos nos idealizan tanto que cuando uno medio falla, ay, 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 el pastor, sí, hermano. Pero usted, como un buen discípulo, ¿qué va a hacer? Se va a acercar con todo el respeto y todo el tacto del mundo y vas a decir: pastor o líder, creo que se está equivocando aquí, creo que esto puede cambiar, creo que habló de más. No murmures, no chismees, porque esto va a traer consecuencias para tu liderazgo y para el proceso que Dios está haciendo contigo. Sino que con humildad, ¿qué vas a hacer? Igual que Samuel, no encubras nada. Y ese líder se va a saber que es de Dios, porque va a ser humilde también para escuchar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo afirmó públicamente. No alcanzó, porque el líder se desnucó por no haber corregido sus malos caminos ni a sus hijos. Sin embargo, Dios honró el ministerio de Samuel. Primer libro de Samuel 3:20. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. ¿Afirmó Dios a alguien? Alcanzó a afirmar a Saúl, porque el que ungió rey a David fue Natán. Amado hermano, esto es un problema para el liderazgo. Mire, ¿sabe cuál fue el problema también de Samuel en el liderazgo? Que comprometió mucho su corazón. Y usted tiene que tener cuidado. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Usted lee el primer libro de Samuel 16:1 y ¿cómo inicia? Samuel deja de llorar a Saúl. Comprometió tanto su corazón este líder con esta ovejita, que el líder, nuestras ovejitas nos pueden fallar. ¿Cuántos dicen amén? Son humanos. Nuestra esposa nos puede fallar. Nuestros hijos, dice la Biblia, cuídate aún con la que duermes. Todos nos van a fallar porque somos de carne y hueso. Pero si usted tiene un corazón inofendible y guardado en Cristo Jesús, usted tiene en Juan 10: el pastor cuida de sus abejas, ¿cierto? Viene un lobo, pero hay un redil y usted va a guardar una distancia, amado hermano. El pastor es cuidado por el pastor de los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Solo Jesucristo va a guardar tu corazón. No lo comprometas mucho. Solo ora por ellos, pasa tiempo con tus personas, sé ejemplo, sé íntegro, pero cuida tu corazón. Samuel allá en opresión, allá llorando, hasta que Dios: oiga ya, hermano, tranquilo, que Saúl directamente va a tener una corrección del cielo, pero usted suelte, despréndese. Y yo le digo: si su oveja lo ha golpeado, si han hablado mal de ti, si han herido, lo que hayan hecho, deja de llorar, ya levántate, límpiate las lágrimas y avanza, porque mientras que Dios desechó a un Saúl, va a traer David conforme al corazón de Dios para alegrar también nuestros corazones. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quiero culminar con el último, y es con nuestro Señor Jesucristo. Y sus discípulos. Pregunta: ¿Jesús invirtió tiempo con sus discípulos? ¿Cuánto? 3 años, hermanos. 3 años. Caminó con ellos de día, de noche. Mire qué tremendo, dice en Marcos 3:14: y estableció a 12 para que estuviesen
con Él. Ay, qué hermoso. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay en esta mañana? ¿Solo los domingos que usted se congrega? ¿O los martes que usted viene al ayuno, si es que viene? ¿O los miércoles? Llamó a 12, ¿para qué? Para pasar tiempo con Él. Jesús quiere pasar tiempo contigo. El maestro de maestros quiere liderarte todo el día. Yo le pregunto, ¿será que los discípulos vieron a Jesús dormido? 3 años comiendo. ¿Qué más? Ayunando, orando. ¿Vieron su carácter? ¿Lo vieron llorar? Juan 10, Jesús lloró. Juan 11, discúlpeme. ¿Lo vieron enojado? Cuando fue, hizo un cohete, ¿no? Juan 2. Yo creo que irían, ¿viste qué le pasó? ¿Lo vieron conmovido? ¿Lo vieron alegre? ¿Cansado? ¿Con sed? Juan 4. Lo vieron en todas sus facetas. ¿Sabe por qué? Porque un buen líder muestra todo lo que es. No hay nada que esconder. Amado líder, ¿puedes mostrar tu celular en este momento? Sin clave y poniendo el explorador del Safari a ver qué es lo que está ocultando, o si ya borró todo. También sé, hermano, cositas. ¿Pueden ver qué pasa a la medianoche en tu casa cuando nadie te ve? ¿Pueden ver qué sale de tu boca cuando estás en discusión con tu esposa? ¿Pueden ver lo que ves cuando nadie te observa? Qué bonito Jesús, que nos muestra el mejor ejemplo de un liderazgo, y es pasar tiempo con nosotros para mostrar lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Segundo, Jesús delegó responsabilidad. Cuando usted lee Lucas 9 del 1 al 6, los envió a predicar, a sanar a los enfermos, a anunciar el evangelio de salvación. Qué hermoso, los discípulos de Cristo pueden llevar el reino de Dios también, anunciarlo. ¿Usted por qué hace sanidades, hermano? Porque mi líder hace sanidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted por qué puede echar fuera demonios? Porque mi líder, yo ya lo vi, como mi líder lo hacía, Cristo. Y si Él lo hace y me dijo que yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. ¿Sabe? Quiero decirles algo, abrir mi corazón en esta mañana un poquito, solo un poquito. A veces me frustro por no ver eso, le soy sincero. Y a veces me frustro porque me siento también enfermo, me siento con cargas, con debilidades, y se me olvida por un momento que soy discípulo y hijo de Dios. Y hay tanto ruido que también a veces soy tan débil, que soy reducido a una migaja de pan muchas veces. Pero viene el Señor y vuelve y me dice que en mi debilidad Él se perfeccione, y que me baste solo de su gracia y de su palabra. Y vuelve y me dice que sus discípulos llevaban el reino de Dios, y vuelve el gozo en mí, y vuelve y no naufragia mi fe, sino que vuelve y digo: Señor, yo soy tu hijo, y por fe el justo por la fe vivirá. Y sigo orando, y sigo ayunando, y sigo ahí: Señor, yo soy tuyo y tú eres mío. Si su fe está naufragiando en este momento, amado hermano, hoy fortalezcas en el Señor, bástase de la gracia de Dios. Usted es un discípulo y vas a ver milagros sobrenaturales, vas a ver el consuelo, el amor de Dios. No dejes que esas voces te opriman y anulen lo que Dios tiene contigo. El reino de Dios avanza, y usted avance con el reino, avance contra viento y marea, avance sobre todo pronóstico que no pareciese que fuese alentador. Y estoy seguro que sus discípulos verán la gloria de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si no crees en milagros, examínate. Si no ves milagros, examinémonos. Si estamos llevados, examinémonos también. Pero usted es un discípulo de Cristo y tienes que avanzar. El reino de Dios sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Dígalo conmigo: yo. Por eso estoy en esta mañana aquí diciendo: sí se puede avanzar. Amén. Tercero, los expuso a la presencia de Dios. Él era Dios. Caminaron con Dios
3 años. Y viene y le dice el Felipe, si es que muéstranos al Padre. Ay, ay, ay. Hermano, usted está si tu líder es Cristo, hermano, usted está caminando con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. ¿Cuántos, igual que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, pueden decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo? En serio, usted pueda publicar en sus redes sociales: sean imitadores de mí. En su empresa usted pueda decir: sean imitadores de mí. En el trabajo: sean imitadores de mí. No para vanagloria, sino porque Cristo ahora reside en mí. Jesús les dio ejemplo 3 años de cómo hablar, de cómo caminar, de cómo razonar. Los hijos del trueno dijeron: haga descender fuego de Dios. No, señores, eso no se hace así. Espere. En todo les dio ejemplo, hermanos. Les dio tanto ejemplo. Yo estoy escribiendo mi segundo libro. Confiemos en el Señor que pueda lanzarlo ahorita en octubre. Y estoy ahí porque decía: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Jesús estaba ahí, yo meditando. Ya les había predicado, les había dado el ejemplo de perdonar 70 veces 7. Simón Pedro dijo: Señor, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cierto? Y viene en la crucifixión, en medio de sus opresores, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, les estaba enseñando algo que él realmente lo estaba poniendo por obra. ¿Quién puede perdonar en medio de tremenda calamidad? Solo un inspirado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Los afirmó públicamente? ¿Los afirmó públicamente? ¿Lo afirma usted y a mí? Totalmente. Mateo 28, 18 y 19, lo leíamos al inicio. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, amado hermano, esa es la afirmación más grande que el Señor ha podido hacer: id y haced discípulos. Vaya, hermano, si usted ha sido llamado, vaya y enseñe, discipule, bautice, de ejemplo, sea íntegro y recuérdeles con su testimonio las palabras de Cristo que lo cambiaron a usted. ¿Cuántos dicen amén? Con lo que usted ya es una persona diferente. Los discípulos ahora de Cristo, que somos nosotros, ¿cómo debemos vivir? Ya Jesús no lo mostró, que Él es el mejor líder. Es mejor líder que Moisés, es mejor líder que Josué, es mejor líder que Elías, que Eliseo, que Elí, que Samuel. Jesucristo es el mejor líder de todo el mundo, amén, y de toda la historia. Sin embargo, usted y yo, ¿qué tenemos que tener? Y aquí le resumo, y esta es mi conclusión. ¿Cuál es la conclusión del sermón de esta mañana? Para que pueda ser un buen líder, lidera con el ejemplo, número 1. Si no hay ejemplo, amado hermano, las palabras se las lleva el viento. Somos como tímbalos que resuenan. Podrás saberte los más misterios de la palabra, pero si no hay un ejemplo, hermano, no hágalos. En serio, seamos ejemplos. Juan 13:15. Segundo, sirve a tus discípulos. Lo cantábamos esta mañana. Para que seas un buen líder. Juan 13. Ponte la toalla. ¿Se acuerda como Jesús? Y lávele los pies a esos pecuecudos. Esto es un símbolo de Filipenses 2, ¿no? No queriendo aferrarse a nada. No tuvo de qué aferrarse. Se puso la toalla. Se despojó de ser Dios y vino a servir. Un buen líder es el primero que sirve. El primero que dice: heme aquí, envíame a mí. Aún para con nuestros hermanos. Número 3, pasa tiempo con ellos. Amén. Número 4, enseña con paciencia. Juan 14:9. Ahí fue lo de Felipe con lo del padre. Oiga, pero si vengo caminando contigo. Delega responsabilidades. Lucas 9:1-6. Les dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Número 6, corrige con amor. Mateo 16:23. Este corrige con amor fue cuando Pedro le dijo: Señor mío, no te entregues. ¿Y cómo lo corrigió él? Apártate de mí, Satanás. Pedro, has puesto tu mirada en lo terrenal y no en lo celestial. Y ahí es donde dice: aniégate a sí mismo, toma mi cruz y sígueme.
Esto es corrección con amor. Cuando te corrijan, amado hermano, y cuando tú corrijas, lo estás haciendo para que no se pierdan los otros. Amén. Número 7, restaura a los que fallaron. Juan 21, 15 al 17 es cuando Jesús viene y restaura a Pedro. Después de que lo negó, después de que, bueno, usted conoce la historia, pero vino y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Asimismo también nosotros lo tenemos que hacer. Forma sucesores. Mateo 28, 19, 20. ¿Quién es tu Timoteo? ¿Quiénes son tus discípulos? Imparte la visión. Esto es muy importante. Mateo 28, 19. La visión estaba clara: vaya y haga discípulos. Vaya y sea ejemplo. Vaya, enseñe, bautícelos y gócese en el Señor. Amén. Y último, llévalos a depender de Dios. Hechos 1:8. Ponte de pie, por favor.